¿Qué hay, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, estamos por acá ya conectados, ¿no? Para compartir un tema bastante popular y hasta polémico a lo largo de los años en el aspecto religioso, bueno, del cristianismo y como tal en el aspecto político, ¿no? Que es el tema del cristiano y la política. Y quiero que estemos hablando un poco acerca de eso y cómo el día de hoy he estado leyendo y consumiendo contenido con respecto al tema y, y es algo bastante amplio, ¿no? También quiero compartir algunas impresiones, algunos consejos personales, no como un experto, como alguien conocedor al 1000% de la materia, pero sí con algo de razón o de fundamento tanto bíblico como lógico y como político, ¿no? Que es el tema con respecto a que si un cristiano quiere entrar en la política, está mal, está bien, qué debe tener en su mente antes de entrar en la boca del lobo, por no decir otra cosa, en la boca del enemigo, en un ambiente tan hostil, en un ambiente donde predomina, donde es superior lo malo y muchas veces los valores están por el piso y son cosas los valores simplemente son cosas secundarias. Primero está el control, primero está el enriquecerse, ganar dinero, ganar popularidad a costa de todo, derribar al rival sin importar lo que llega a pasar, o si eso es bueno o malo, con un pragmatismo tal, ¿no? Pero quiero que estemos hablando un poco acerca de eso y cómo el cristiano debe marcar la diferencia en el caso de que llegue al poder algún creyente o alguien temeroso de Dios. Ahora debemos comenzar diciendo, quiero comentar una frase que decía San Agustín de Hipona. Él decía: poder tiene el que manda, autoridad tiene el que enseña. Poder tiene el que manda y autoridad tiene el que enseña. Obviamente, si llevamos esto a la aplicación eclesiástica o al aspecto teológico, debemos entender esto. La iglesia como tal no fue hecha para estar posicionada como un partido político, para gobernar el mundo. La iglesia no está para ser un partido más. Debemos comprender eso. Pero esto no quiere decir que el cristiano no debe ser sal y luz en su sociedad. Esto no quiere decir que el cristiano está exento del mundo. Y es algo que yo leo en los predicadores y los escritores reformados, que son los que consumo y son los más bíblicos según mi opinión. Y entiendo que está bien. Esta no es nuestra casa. El mundo no es nuestro hogar. Y hay que tener la mirada en el cielo y todo eso. Pero uno no se puede abstraer del mundo, uno no se puede abstraer de la sociedad, sino que debe ser sal y luz y promover los valores cristianos en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Porque ciertamente no es nuestro hogar final, pero sí estamos por ahora en la tierra. Entonces debemos comprender de que es nuestra responsabilidad como creyentes intentar de que esta sociedad vaya lo más recta, estable, libre y honesta posible, ¿no? Así que debemos comprender eso. La iglesia no es un partido político más, la iglesia no está para tomar el control político de un país y gobernar. Somos sal y luz y la función de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo, anunciar en su país y en el mundo el evangelio del Señor para que la gente venga en arrepentimiento y fe. Pero, ¿qué pasa si en un caso un cristiano quiere llegar a la política, si un cristiano tiene el llamado a gobernar o quiere honestamente servir a su nación desde ese punto de vista y quiere formar parte de un gobierno que está liderando o tiene alguna opción en un partido político? Debemos comprender primero esto. Todo cristiano que quiera llegar a la política debe estar preparado mentalmente, teológicamente, espiritualmente, debe estar fundamentado en la fe y debe tener sobre todo valores y debe ser una persona seria en cuanto a su manera de andar, como lo fue Daniel, como lo fueron los amigos de Daniel, Sadrán, Mesach, Abednego, Azarías
Misael y Ananías, si no estoy mal, y cómo ellos, según el fundamento bíblico, se mantuvieron firmes ante cualquier negocio malo, ante cualquier situación que los pudiera llevar a que su integridad como creyentes, como hombres de fe, se pusiera en juego. Ellos se mantuvieron firmes. Ahora, ese mismo fundamento debe estar claro para todo aquel que quiera entrar en algún puesto político, quiera formar parte de alguna asamblea o quiera estar postulado para un cargo electo. Alguien dirá, bueno, hermano, eso era otro tiempo, en el tiempo de Daniel, el tiempo de José, el tiempo de Josué, Moisés, eso era otro tiempo, hoy día es distinto. Obviamente eran otros tiempos y hoy día es distinto, pero los principios bíblicos se mantienen y no hay nada en la escritura que diga de que es pecado entrar en la política. Ahora bien, debemos comprender esto, y me gusta mucho el caso de Jair Bolsonaro, como este hombre, algunos dicen que es creyente, según tengo entendido su esposa es creyente, no estoy seguro si él sea verdaderamente cristiano, pero es alguien que respeta por lo menos e intenta hacer las cosas con el fundamento bíblico de la moral cristiana. Y hoy día su país económicamente está mejor, está más seguro, está en mayor crecimiento económico, con menor inflación que en los gobiernos anteriores del socialista Lula da Silva. Así que alguien puede decir, mira, eso es fanatismo y cómo llevar la religión a la política es un error, esto genera un desequilibrio, no es justo, no está bien. Bueno, mira la evidencia, observa cómo están los países que son gobernados por verdaderos creyentes, o no verdaderos creyentes, pero sí personas que intentan hacer las cosas bien, que intentan mantenerse íntegros sobre todo, y que quieren lo mejor para su país y se alejan de la corrupción, luchan contra cualquier deseo de enriquecerse. Y esto lo podemos ver en el caso de Bolsonaro, ya saliendo de ese paréntesis, como siendo diputado, puedes buscar los videos en YouTube, como siendo diputado el hombre tenía discusiones, ¿no?, acerca de leyes que se querían aprobar, y cuando a veces la situación se ponía tensa allí, el hombre salía y decía, bueno, acúsame de corrupto, le decía al que tenía la palabra, a los otros diputados, acúsenme de corrupto, a ver si pueden. Y esto lo que demostró es que Bolsonaro, desde que estaba abajo como diputado, desde que estuvo poco a poco escalando, no se ensució. Y hasta ahora es lo que ha quedado en evidencia. Intentó ser una persona íntegra, intentó ser alguien que a lo largo de su carrera política estuviera limpio, literalmente, y no contaminado con ese mismo sistema político de Brasil, que ya poco a poco la corrupción ha ido disminuyendo a causa del gobierno que está actualmente, ¿no? Y esto ha sido de bendición para el país y puedes ver las noticias. Muchos argentinos se están yendo a Brasil y Bolsonaro más bien está tratando de equilibrar la balanza entre, ok, extender la mano amiga, pero mantener la ley y el orden en un país, porque no está bien que personas entren y salgan de una frontera como quieran, sino que el país hay que mantener la ley y el orden y verificar quién está entrando. Ahora, volviendo al tema del cristiano y la política. Primero que todo pienso que todo aquel que quiera entrar en la política, todo cristiano, específicamente cristiano, obviamente la persona no creyente no tiene que lidiar con esto porque muchas veces no le ponen cuidado a eso. Si roban, roban. Si tienen que hacer un negocio malo, lo hacen porque no viven bajo el temor de Dios. Simplemente no les importa o simplemente les parece secundario el tema de la política. O mejor dicho, el tema de la integridad en la política. Entonces, debemos comprender que el cristiano debe mantener la diferencia, debe ser sal y luz y debe ser totalmente distinto a todos los demás políticos porque está colocando en juego el nombre de Cristo. Ahora, primera cosa que el cristiano que vaya a la política debe tener es comprender el Evangelio. Es decir, debe ser una persona verdaderamente creyente, un nacido de nuevo, debe ser alguien que entiende el Evangelio y que ha sido regenerado y que con la ayuda del Espíritu Santo va a luchar con el pecado, va a luchar con las ganas de corromperse, va a luchar con las ganas de robar, va a luchar con los negocios mal habidos que siempre se presentan en la política, con el lavado de dinero, va a luchar con estar colocando precios a cosas que al final compran más barato, pero como colocan precios altos, de aquí sustraen y hacen y deshacen. Él va a tener que luchar con eso. Y para que un cristiano pueda mantenerse íntegro en la política, debe ser alguien nacido de nuevo, es decir, alguien con un fundamento tanto espiritual como teológico de lo que la Biblia enseña acerca de la integridad. Es decir, debe tener
su convicción es clara, su convicción es firme acerca de lo que cree, pero también debe conocer la Biblia y debe saber cómo argumentar en contra de políticas o de propuestas que vayan totalmente contrarias a lo que enseña la Biblia. No es solamente, ok, tener una relación con Dios, pero desconocer la Biblia, cuando la Escritura es rica en cuanto a la aplicación de políticas, en cuanto a la aplicación de la justicia, en cuanto a luchar contra el crimen, contra el desorden en una nación, y cómo esto es el fundamento, y ha sido el fundamento a lo largo de los años, para que países como Inglaterra, países como Estados Unidos, tengan la prosperidad y el orden que han tenido a lo largo de los años. La Escritura fue el fundamento. De hecho, la reina Isabel de Inglaterra, si no estoy mal, dijo que es imposible. No, ese fue George Washington. George Washington dijo que es imposible gobernar un país sin la Biblia. Es imposible gobernar bien un país obviando la Escritura. Y la reina Isabel dijo que el secreto de la prosperidad y el avance de su nación es tomar en cuenta la Biblia. Así que a lo largo de los años, la Escritura ha sido el fundamento para la creación de leyes, para la creación de poderes judiciales, para la creación de sistemas políticos que sirvan para mantener una nación en los mínimos grados de orden, en los mínimos grados de prosperidad y en el mínimo necesario para que la calidad de vida de las personas sea por lo menos estable. Así que podemos comprender eso. Debemos también tener claro de que el cristiano que intente entrar en la política debe ser alguien nacido de nuevo, pero también debe tener conocimientos teológicos y bíblicos, es decir, conocer la Escritura para hacer apología. Y esto es algo que va a estar allí inmerso. Alguien puede decir, hermano, metes apologética en todas partes, pero no. Muchas veces el político, el cristiano que esté en un lugar de gobierno, que esté en un lugar de eminencia, va a tener que hacer defensa de la fe y más bien atacar el pecado y denunciar el pecado. Y eso le tocó también a Daniel al momento de negarse o abstenerse de adorar ídolos, de adorar a dioses falsos, y más bien presentar a Yahweh, presentar al Dios verdadero como ese único merecedor de honra, gloria y de adoración. Solo Dios, solo Yahweh, el Dios de Israel, el Dios que se expresó en la Biblia, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, es el único digno de alabanza, no el Estado, no los gobiernos. Él es el único que merece que le seamos fieles siempre y traidores nunca, no gobiernos de hombres, falibles gobiernos de hombres que muchas veces manipulan a las masas para oprimirlas. Así que podemos comprender ese aspecto. Primero que todo, el cristiano que quiera entrar en la política debe ser un nacido de nuevo, regenerado totalmente. Y número dos, el cristiano que quiere entrar en la política debe ser alguien con conocimientos profundamente teológicos y con buena base bíblica para contrarrestar cualquier ideología o cualquier cosa que quiera imponerse en la nación, que vaya en contra de lo que creemos y en contra del bien y el mal definido en la Escritura. Número tres, el cristiano que quiere entrar en la política debe tener conocimientos obvios, conocimientos claros. Obviamente debe tener conocimientos claros de cómo funciona su país, de cómo funcionan las leyes. Generalmente muchos de los políticos y muchas de las personas que llegan a los puestos de poder son abogados, son gente estudiada que ha dedicado años de su vida a estudiar las leyes, que han dedicado años de su vida a estudiar cómo engranan los distintos sistemas, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Y literalmente esto muchas veces nos lleva a comprender mejor el funcionamiento de la nación para así poder ofrecer mejores políticas o poder tener mejores propuestas o apoyar o rechazar propuestas que vayan en contra del país o en contra de lo que entendemos por bueno y malo. Así que obviamente el cristiano debe conocer, no puede ser un neófito, no puede ser alguien que no entiende cómo funciona el sistema de político de su país. Tiene que conocer las leyes, tiene que conocer las distintas funciones de cada ministerio, hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan, y todo esto debe estar en la mente del cristiano que esté en cargos políticos. Así que tenemos esas tres requisitos. Y pienso que el último requisito y el más importante de todos es que el cristiano debe tener valor, valentía y sobre todo fundamento
en lo que cree. Ya hablamos del fundamento, pero es necesario el fundamento, pero también es necesaria la valentía. Pero nada hace siendo valiente y siendo esmerado y siendo alguien que no tiene miedo si no tienes fundamento, el fundamento necesario para promover lo que estás creyendo y para presentar defensa de lo que estás creyendo. Entonces, sé que, y no voy a dar nombres, ¿no? Nombres de partidos políticos, pero es obvio. He conocido y he sabido de cristianos que están ligados a un partido político, cristianos que están de cierta forma integrando partidos políticos, pero muchas veces estos partidos políticos llevan a cabo sistemas, llevan a cabo políticas públicas que van en contra de la Biblia y estos cristianos se callan. Estos cristianos no dicen nada, simplemente apoyan a su partido, apoyan a su sistema, apoyan a sus líderes por encima de todo, como si estos fueran Dios o como si estos fueran dignos de la absoluta lealtad. Solo Dios es digno de la absoluta lealtad, ningún otro ser humano es digno de la absoluta lealtad. Cuando tú colocas a un ser humano como infalible, al cual tú debes fidelidad absoluta y no puedes ni siquiera decir, pero bueno, esto no está bien, estás idolatrando. Y esto es típico de los sistemas socialistas y comunistas. El tema de la idolatría del hombre, el tema de la idolatría del Estado, es algo bastante común y algo que se tiende a quizás a acostumbrar, pero que muchas veces esto es algo grave. Así que el cristiano debe entender de que si está ligado a un partido político debe ser primero fiel al Señor, fiel a su Dios y luego a los hombres. Primero fiel a los valores que están determinados en la Escritura y luego fiel a su partido político o a la gente que lo esté apoyando. Y esto debe ser así. Obviamente esta situación va a llevar a que las personas rechacen, a que haya encontronazos, esto va a llevar a que el cristiano o la persona que quiera hacer las cosas bien no sea bien vista y que hasta chantajeen, ¿no? O apliquen chantaje sobre esta persona porque no hace lo que los otros o lo que sus contribuyentes le dicen. Y por eso es que respeto y admiro mucho a gobernantes como Donald Trump o Bolsonaro, porque ellos, independientemente de lo que piensen sus contribuyentes, obviamente si llegan a ese punto, pero no a un tema tan depravado, ellos gobiernan y ejercen la autoridad como bien la han entendido y con el fundamento de los valores conservadores, de los valores que preservan la sociedad, que preservan a la familia. Y obviamente muchos se van a ir, muchos van a dejar de apoyar, pero otros ciertamente van a apoyar esta visión porque la comparten. Así que debemos comprender eso en este aspecto. No hay que ser fiel a un partido, no hay que ser fiel a un sistema, no hay que ser fiel a un grupo o a las personas que te apoyaron para lograr estar allí, sino que hay que ser fiel a la Escritura y posteriormente Dios te va a proveer para que sigas adelante. Igual va la historia de Jair Bolsonaro. Bolsonaro comenzó su carrera política con un partido prácticamente invisible, con un partido con pocos recursos, con un partido que no tenía el alcance de otros partidos políticos, pero así fue escalando y logró el apoyo de la gente. Logró el apoyo de buena parte de los cristianos de Brasil y así fue que llegó a la presidencia, siendo un desconocido entre comillas. Y esto lo podemos observar en su historia, puedes buscar su historia como fue escalando poco a poco y cómo me atrevo a decir que Dios bendijo esa candidatura porque literalmente fue con una mano adelante y otra atrás, coloquialmente hablando, como él llega a la presidencia. Así que estos cristianos, el creyente que quiere estar en un cargo público debe entender eso y debe ser una persona firme, una persona de valor, una persona que no se doblega entre la presión del sistema de corromperlo, sino que sea alguien claro en lo que está creyendo, claro en sus convicciones y fundamentado en una relación con Dios y en conocimiento de la Escritura y las leyes. Es totalmente contradictorio un cristiano que apoye la corriente de la ideología, un cristiano que apoye cortar la vida en un embarazo, es totalmente contradictorio un cristiano que apoye el feminismo, que apoye todas estas políticas que destruyen a la familia. Entonces, hoy día hemos visto muchos falsos cristianos, muchos amorianos, muchas personas que hablan de un cristianismo y hablan de Jesús
de un Señor Jesucristo de amor, de perdón, de tolerancia, pero nunca un Señor, de un Jesús que tiene ira, que se molesta, que exige santidad y que envía juicios porque Él es juez. Y muchos de esos que predican ese Cristo son personas falsas, porque un Dios, como dice un dicho por ahí, un Dios que solo es amor, solo es misericordia y que nunca se aira y nunca juzga, es un Dios falso. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es 100% amor, es 100% justicia, es 100% misericordia, es 100% ira. Y esto debe equilibrarse y debe entenderse a lo largo de la Escritura, que así es el carácter de Dios, no un carácter de un pana, de un amigo que siempre te aprueba lo que dices, que no importa cómo te comportes, Él siempre va a estar ahí para perdonarte y aplaudirte lo que estás haciendo. No, ese no es el carácter de Dios y no es ciertamente el Dios bíblico. Es un Dios creado a la imagen y semejanza de lo que tiene el hombre en su cabeza, con el fin de tener a alguien que le sirva y que le aplauda todo lo que hace, porque al fin y al cabo Él es su propio Dios. Pero ese no es el Dios que predicamos, ni es el Dios que aparece en las Sagradas Escrituras. Así que debemos comprender eso. Y bueno, y por último, debemos entender de que Latinoamérica, esto sucede más en Latinoamérica, obviamente, porque en los países de Europa y en Estados Unidos, la política como tal es algo que forma parte de la cultura. Peter Muhlenberg, que fue un pastor que estuvo luchando para los Estados Unidos durante la invasión de los ingleses y toda esta guerra, promovió y desde su púlpito instó, animó a los hombres de su congregación a levantarse en armas con el fin de defender a su país, con el fin de preservar a su país, con el fin de cuidar a su familia. Obviamente esto es un contexto distinto, no estoy hablando de que hay que crear guerra, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el creyente puede y debe defender a su nación hasta donde él pueda, sin idolatrar un patriotismo falso, sin llegar a ese punto. No, sé que quizás es pesado el tema en este aspecto, pero se debe comprender eso, y de que somos creyentes y también somos ciudadanos de la nación donde estamos, y debemos hacer lo posible porque esta nación sea lo más íntegra, lo más sana y lo más estable posible para que podamos tener hijos, para que podamos tener nuestras familias aquí, no haya que tener que emigrar, algo que Venezuela ha estado lidiando con eso desde hace años, el tema de la inmigración. Y pienso que el pueblo cristiano ha aprendido esa lección en Latinoamérica. Quiero creer eso, ¿no? Que a lo largo de los gobiernos malos, tiránicos, y que han empobrecido a la gente, y que siempre se excusan, nunca es culpa de ellos, ellos empobrecen y hacen y deshacen y nunca es culpa de ellos. A lo largo de que eso se ha dado, ya el cristiano como que, verdale, llega a pensar, necesitamos personas distintas, personas de bien, necesitamos gente de fe, gente con valores, con principios, con valor, con valentía, que gobierna y que gobierne y que ejerce influencia positiva allá arriba con el fin de que la nación crezca y con el fin de que los valores y las libertades se mantengan, de que la vida pueda ser por lo menos más llevadera a lo que es, y que no se aproveche toda esta corriente como un negocio, porque obviamente el aborto es un negocio, la ideología de género es un negocio. Hace poco veían una publicación en La Derecha Diario de que una promotora de los de arriba de BLM cobró $50,000 por dar una charla de 2 horas de ideología de género. O sea, eso es una grosería. Y ese dinero, muchas veces, parte de ese dinero o cantidades de esos montos tan altos, eso sale muchas veces del bolsillo de los contribuyentes y en ocasiones de los impuestos que paga la gente para que otros se enriquezcan dando charlas y hablando la misma basura de siempre. Y esto lo que hace es empobrecer a la gente, sacarle el dinero de sus bolsillos para pagar abortos, sacarle el dinero de sus bolsillos para pagar cambios de sexo, sacarle el dinero de sus bolsillos para pagarle los salarios de esta gente, para pagar oficinas de feminismo, organismos y cosas de estas charlas, los viajes. Y todo es una locura porque no aseguran
ni la integridad física de las mujeres, porque no se castigan a los violadores, sino que se ofrece un aborto para que sigan abusando de mujeres y aborten, y abusen de mujeres y aborten, y todo es un negocio. El progresismo no ofrece un crecimiento económico, un crecimiento social, un crecimiento cultural, nunca lo ha ofrecido. Y puedes preguntarle eso a países como Argentina, donde ya hay muchos argentinos que están emigrando a Brasil, donde ya han habido apagones de luz como en Venezuela, donde la inflación está cabalgando, y así sucesivamente. Y España también. España tiene unos impuestos de casi 40%, tanto así que el Rubio se fue de España para no pagar esa cantidad. Imagínate a alguien que genere, hasta donde vi la última vez, unos 100 millones de euros, y que tenga que pagar casi 40 millones al Estado para que le paguen abortos a la gente, cambios de sexo, entre comillas, y toda esta parafernalia, todo este show. Entonces es frustrante que alguien que trabaje quiera entregarle todo eso al Estado cuando no se utiliza para cosas buenas, para cosas que van en avance de la nación: carretera, educación, seguridad, salud. Eso no se invierte en eso, sino en toda esta cuestión. Así que debemos entender eso, el progresismo. Todo aquel que crea que el progresismo trae progreso económico y crecimiento de una nación, está equivocado, y que me nombre la primera nación que ha crecido económicamente con el progresismo. Estados Unidos, que ha estado más progresista que nunca, según mi opinión, con la ideología de género, con Disney haciendo aquí, Netflix haciendo allá, y todo este desorden que está promoviendo el actual presidente Joe Biden y la gente que está detrás de él, porque podemos darnos cuenta de que pareciera que Joe Biden fuera una marioneta, pero bueno, X. Y hoy día Estados Unidos está sumido en una crisis económica con la inflación por los cielos, la leche para bebés desapareciendo. O sea, la leche para bebés está desapareciendo, la gasolina está cara porque han creado la guerra en Ucrania, y entre Ucrania y Rusia, y todo es un negocio. No quieren que la guerra termine para poder seguir enviando millones y de allá también sustraer. Y todo esto es un show, todo esto es una labia y un discurso de que se están preocupando por las otras naciones, cuando en sí están aprovechando esta situación para que otras personas mueran en esas guerras y ellos enriquecerse. Entonces, y son progresistas. Y podemos darnos cuenta de todo eso. Y bueno, en conclusión podemos entender de que el progresismo no ayuda a ninguna nación. Los países más progresos son los países que tienen más problemas económicos que los países conservadores y con principios que preservan a la familia. Esa es la gran diferencia. Y si quiere, y podemos ir a lo pragmático, lo económico, sin meter la moral y sin incluir el tema de lo que es bueno y lo que es malo, y cómo esto a largo plazo no ayuda. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición el tema que hemos estado hablando. Obviamente quisiera hacer más videos acerca de esto. Vamos a tratar de desglosar estos temas con mayor frecuencia. Sé que quizás es complicado, no todo el mundo le gusta la política, no todo el mundo le gusta estos temas, pero como dijo alguien, si quieres abstraerte totalmente de la política, tienes que irte a vivir en una isla desierta, donde no haya alcaldes, donde no haya policías, donde no haya gobernadores. Literalmente estamos, querámoslo o no, estamos inmersos en un sistema político. No estoy diciendo que todo cristiano tiene que formar parte de activismo político, tiene que formar parte de un partido, no. Estamos hablando de que lo que pasa en nuestro país nos afecta a nosotros, afecta a nuestra calidad de vida. En nuestra ausencia, silencio o alza de voz o influencia positiva, o intentar bendecir o influir en la nación, va a pasar factura a nuestra calidad de vida. Es decir, quedarse quieto y hacerse el loco, o intentar ser sal y luz en tu nación, va a afectar tu calidad de vida. Es imposible que no lo afecte. Entonces, mi último consejo es que votemos por personas, por lo menos, que intenten llevar a cabo políticas en lo mínimo que estén fundamentadas en la escritura, y que intenten preservar la familia, que cuiden la propiedad privada, que provean seguridad a la gente, que provean de trabajo y empleo a las personas, y que intenten que el país vaya avanzando,
y nos abstengamos, evitemos votar por personas que vienen con un discurso de amor, pero por detrás hay una manipulación y hay una persecución contra los cristianos con su ideología y con todo esto, que bueno, en estos días hemos estado observando todo esto, la cristianofobia, como al pastor Will Graham aparentemente ya le quitaron su página de Facebook, así que es bastante complicado. Y si quieres tener hijos, si quieres tener una familia, pienso que debes pensar en todo esto. Pienso que debes dedicarle un tiempo a analizar toda esta situación y cómo todo esto va a permitir de que tengas tus hijos en un ambiente tóxico, en un ambiente mínimamente sano, porque un ambiente totalmente sano es imposible. Pero de nosotros dependerá si nuestra nación se encamina a mejorar o a ir a espaldas al Señor. Así que, bueno, hermanos, un saludo. Espero que haya sido de bendición. Trataremos de subir esta transmisión también al canal de YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Siempre Escritura, y seguirnos aquí en Facebook. Así que un saludo, hermanos. Dios les bendiga.